This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Bienestar, este podcast que hacemos para poder aprender de salud, pero siempre de la mano de la ciencia, con datos claves que nos permitan poder vivir mejor. De eso se trata. Y hoy vamos a hablar de algo muy significativo, porque vamos a hablar de algo que para muchos suena como una moda, pero la verdad es que es mucho más que eso. Vamos a hablar de la dieta cetogénica. Muchos la conocen como la famosa keto. Y ya les contaba que keto viene de ketogenic diet en inglés y ketones, que son las cetonas. Y la verdad es que no es solo esto de comer grasa y evitar los carbohidratos con un fin para la pérdida de peso. La verdad es que es una dieta que tiene muchos fines terapéuticos. Y si, bueno, después me van a corregir, por ahí como en la década del 20, en algún momento, un doctor asoció la dieta cetogénica a algunos tipos de enfermedades, en este caso la epilepsia refractaria, con buenos resultados. Nosotros somos personas que en algún momento pasamos por la cetosis nutricional cuando efectivamente bajamos los carbohidratos o cuando pasamos por largos periodos de ayuno, a veces voluntario. Algunas veces ustedes han tenido un virus en el estómago y han dejado de comer por algunos días por razones de salud y entramos en estado de cetosis nutricional. Y bueno, de eso y mucho más queremos hablar, sobre todo porque en nuestro país hay algunos científicos que están investigando cuál es la relación posible entre esta dieta cetogénica y el envejecimiento del cerebro y cuál es el impacto que pueda tener. Todo esto para introducir a Diego Acuña. Él es PhD en Biología Molecular Celular y Neurociencias de la Universidad de Chile. Bienvenido a Bienestar, Diego. ¿Cómo estás? Por fin lo logramos. Muchas gracias, Macarena. Feliz de estar aquí y aceptar tu invitación para poder hablar de ciencia. Hablar de ciencia, pero la ciencia tiene sentido cuando es aplicada el día de mañana. Cuando finalmente la ciencia avanza e impacta significativamente en algún área de la vida, y en este caso en la salud. Y yo hice una tremenda introducción, pero quiero partir de lo que ustedes están haciendo, que es investigar la dieta asociada al envejecimiento del cerebro. ¿Cuál es la vinculación? Sí, mira, la verdad es que en el último tiempo se ha puesto atención a estudiar el envejecimiento y sobre todo en un contexto en el cual, por ejemplo, si pensamos en nuestra realidad en Chile, la población ha ido envejeciendo en las últimas décadas y nos estamos encontrando con que cada vez hay más adultos mayores que llegan a etapas avanzadas de la vida no en muy buenas condiciones. Entonces ahí nosotros hemos puesto el foco, por ejemplo, si uno piensa en el envejecimiento, siempre está asociado a enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, enfermedades crónicas, tenemos la diabetes, tenemos enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etc. Entonces el foco está apuntando a qué podemos hacer nosotros desde la ciencia básica para poder intervenir y generar alguna estrategia a futuro que pueda ayudar a beneficiar a las personas mayores y que lleguemos a etapas avanzadas de la vida en mejores condiciones. Ya, y con ese diagnóstico, que es muy real, ¿cierto? Porque nosotros acá en Bienestar siempre hablamos de esta población que tiende a envejecer, sí. Cada vez aumenta la expectativa y la esperanza de vida en buena hora, porque la ciencia es la que lo permite también, pero la pregunta es, ¿en qué calidad vamos a vivir nuestros últimos años de vida? Y por supuesto es que nosotros queremos en primer lugar no ser una carga para otro, porque efectivamente cuando el cerebro envejece ya quizás vamos a tener dependencias de otro y poder vivir tal vez de manera tranquila más tiempo. Y eso, conocido ese diagnóstico, ustedes van a la ciencia y empiezan a asociar qué es lo que yo me estoy llevando al plato con el envejecimiento del cerebro. ¿Cuál es este vínculo? Mira, ahí hay un aspecto súper importante. ¿Y de qué se nutre el cerebro quizá? Sí, qué bueno que lo mencionas porque desde el punto de vista de la gerociencia, los científicos que estamos estudiando el envejecimiento en todo su conjunto, desde el punto de vista del cerebro, yo me enfoco en el cerebro porque soy neurobiólogo, es lo que me apasiona, pero también hay muchos científicos que están estudiando el envejecimiento desde otros órganos, por ejemplo. Se ha logrado determinar en el último tiempo que hay dos grandes componentes que inciden en cómo nosotros vamos a envejecer.
A ver, ¿cuáles son esos Dentro de estos dos componentes? grandes componentes tenemos primero el componente genético, Claro. que Que ahí lo no hay mucho que hacer. no hay mucho que hacer, lo heredamos de nuestros padres, pero también hay un componente ambiental, Donde sí podemos hacer. donde sí podemos intervenir y hacer muchas cosas. De hecho, para hacer el énfasis en el componente genético, de cuánto pesa o cuánto incide en la forma en cómo envejecemos, en el último tiempo se ha enfocado el estudio en gemelos que tienen una identidad genética bastante similar. Si uno ve a los gemelos, personas que son gemelos, hasta cuesta identificarlos, ¿cierto? Claro. Pero surgió un estudio en Dinamarca hace mucho tiempo de una población grande de gemelos, en donde se estudió la trayectoria de envejecimiento de estos gemelos. Y se determinó que a pesar de que tenían una identidad genética bastante alta, muy similar, las ¿Cuánto trayectorias pesa la de envejecimiento ambiental? eran muy distintas. Entonces surgió la pregunta de, bueno, si se parecen tanto genéticamente, ¿por qué envejecen de forma tan diferencial? Y ahí entonces se Entra el factor estableció, ambiental. claro, se estableció una correlación de cuánto pesaba el componente genético y se logró determinar que alrededor de un 25 un 30% influye te la creo. genética en cómo nosotros vamos a envejecer, mientras que el otro 70. 70% influye en nuestros hábitos de vida. Diego, acabas de traer una gran noticia aquí a Bienestar. Así es. Y voy a decirlo de inmediato porque finalmente nosotros muchas veces cuando hablamos de las enfermedades no transmisibles, que son la primera causa de muerte en Chile y el mundo, la mayoría de ellas son impulsadas por factores ambientales y hay un porcentaje significativo que tiene que ver con la genética. Y siempre hablamos de que algo que nosotros podemos modificar y cosas que no podemos Ajá, modificar. así es. No podemos modificar la genética, por lo tanto, ese 30% no lo podemos modificar, pero el 70% sí podemos modificar. Sí y eso podemos es una buena modificarlo. noticia porque ahí sí podemos Así hacer. es. Otra cosa que no podemos modificar es la edad, ya lo hemos dicho, que es también un factor que desarrolla y desencadena ciertas enfermedades y por eso también Diego se está adelantando a esto en estos estudios. Claro. Si nosotros podemos intervenir en ese 70%, son varias las cosas. Y aquí quiero salirme un poquito solo de la dieta y aprovechando tu conocimiento como neurobiólogo, son muchas las cosas que inciden en el envejecimiento del cerebro. No solo la alimentación, de la cual vamos a hablar. ¿Cuáles son todos estos factores ambientales que inciden en el envejecimiento Sí, del cerebro? se han logrado identificar 3 grandes factores que estarían incidiendo en cómo nuestro cerebro envejece. El primero de ellos tiene que ver con el ejercicio. El deporte, la actividad. El deporte, mantenernos activos, Actividad mantener nuestra mente activa también a través de ejercicios cognitivos que se pueden aplicar, por ejemplo, al desarrollo de cuando uno ve a las personas mayores que están resolviendo puzzles, crucigramas, aprendiendo un idioma nuevo, por ejemplo. Eso también Aprendiendo un nuevo idioma creo que es significativo Sí. para poder... es súper Voy a importante aprender para otro que idioma, apunta. nuestro cerebro se entrene. Entonces, bueno, Leer. leer también, sí, de todas maneras, manteniendo nuestra mente activa y aprendiendo cosas nuevas, lo que estamos haciendo en nuestro cerebro es como, imaginemos como si estuviéramos mirando un árbol de Pascua y cuando encendemos las luces del árbol de Pascua se encienden todas simultáneamente, pero después comienzan a encenderse algunas mientras que otras se apagan. Cuando nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas, nuestras redes neuronales en el cerebro actúan de esa manera. Se van encendiendo algunas y se van apagando otras, pero se va formando una red nueva que nosotros no la teníamos antes de haber aprendido un idioma, por ejemplo, o alguna otra cosa nueva que adquirimos y que antes no la sabíamos, no la conocíamos. Estoy pensando, todo este rato he estado pensando que un factor protector de nuestro cerebro es siempre aprender. Ajá. Y muchas veces hacemos las cosas de forma mecánica y ahí no estamos aprendiendo nada nuevo, pero estamos haciendo algo mecánico. Por lo tanto, no basta solo trabajar en lo que trabajamos, sino más bien cómo podemos desarrollar y explorar nuevas cosas. Y las personas de la edad media, como yo, ¿cierto? Tenemos un gran desafío, que es incorporar, y se los paso como dato también, es incorporar y aprender todas aquellas habilidades tecnológicas que las nuevas generaciones traen por sí mismos y que para nosotros son habilidades que podemos adquirir y que además nos van a ayudar a proteger nuestro cerebro. Ajá, sí. ¿Tú qué vas a aprender nuevo? Uy, yo estoy tratando de aprender constantemente, bueno, desde lo que me apasiona, que es la ciencia, aprender de distintas cosas, y siempre estoy leyendo información nueva. Ahora hace poquito, de hecho, salió un estudio que se realizó en España, en otra área que es muy distinta a la mía, que es el cáncer, en donde se describió que científicos habían podido, a través de una triterapia, controlar el cáncer de páncreas. No sé si lo viste, salió hace Mira. 1 o 2 semanas atrás.
Y ahí me pongo a leer, a investigar, a Claro. descubrir qué hacen los fármacos, etc. Entonces, ¿Para qué? Para proteger su cerebro de la vejez. Claro. O del envejecimiento, mejor Ajá. dicho, no de la vejez. Ahora, hemos hablado, ¿cierto?, de lo importante que es la actividad física, el movimiento, la cultura del movimiento para poder, como factor protector del envejecimiento del cerebro, el aprender cosas nuevas, el tener, ¿cierto?, la mente en uso, desde el hacer el puzzle, el sudoku, yo soy re mala para el sudoku, así que voy a buscar otra alternativa, el tener siempre un libro, el leer, el buscar cosas nuevas, aprender. Ya nos enseñaste con esto de las luces del arbolito de Pascua, cómo las redes neuronales se empiezan a aprender y eso nos mantiene con un cerebro activo por más tiempo. Entonces hemos hablado de la actividad, del aprendizaje y qué tan significativos son otros pilares también del estilo de vida como la alimentación y el estrés en el envejecimiento del cerebro. Sí, la alimentación es fundamental. Ahí tenemos que pensar que todo lo que nosotros consumimos a diario tiene un impacto en nuestro organismo, fisiológicamente, metabólicamente y a nivel del cerebro, que quizás no somos muy conscientes de sus efectos al corto plazo, pero sí, si esto lo prolongamos de manera extendida en el tiempo, podemos ver consecuencias que no son muy positivas en personas cuando ya están en edad avanzada. Estoy pensando en la comida rápida, la comida chatarra, dieta alta en grasa, por ejemplo, que pueden tener un impacto... Grasas saturadas, porque claro, hay grasas que son protectoras. de grasas saturadas. Es que somos muy expertos en este podcast. Sí, entonces sí. hay que discriminar ahí. Cuando hablamos de dietas altas en grasa, Eso. en el campo de la neurociencia nos referimos a aquellas dietas que son altas en grasas saturadas y altas en azúcares. Claro. Esa mezcla es fatal y hay que evitarla. Vamos a detenernos ahí porque voy a hacer el resumen, ¿cierto? Ya hablo de la actividad física, hablo, ¿cierto?, de la importancia de aprender nuevas cosas para mantener nuestro cerebro vigente y estas redes neuronales con las luces prendiéndose. Nosotros, y hemos hablado, ¿cierto?, de la alimentación. Y ahí me voy a detener y voy a hacer un doble clic porque esa es la investigación que ustedes están realizando. ¿Cuál es la asociación que hay entre esto que yo anuncié al inicio, que es la dieta cetogénica, las cetonas, con el envejecimiento del cerebro? Y ahí hay que explicar que la dieta cetogénica no es esta dieta keto que usted piensa que come grasa, deja los carbohidratos y va a bajar de peso. Sí va a pasar eso. Y probablemente va a pasar. Pero lo importante es que es la reflexión de decir, ¿qué es lo que le pasa a mi organismo cuando yo entro en un estado de cetosis nutricional? ¿Y cuáles son las consecuencias? Muchas positivas, pero ¿cuáles son las consecuencias de estar en un estado de cetosis nutricional? Y la siguiente pregunta es, ¿qué son estas cetonas? ¿Y cómo se alimenta nuestro cerebro? ¿Y si es que se pueden alimentar de las cetonas? Todas las preguntas. Es que Bueno, me apasiona el tema Sí, también. ¿Ah? sí, a mí también. Sí. La verdad es que No estamos pasando reyes, estamos de fiesta acá. si uno estudia el cerebro y comprende cómo funciona o cuáles son sus requerimientos energéticos desde el punto de vista metabólico, vamos a ver que es altamente demandante en glucosa. ¿Ya? Nuestro cerebro actualmente con la dieta que nosotros llevamos, la más Habitual. convencional, mediterránea, sí, nuestro cerebro es altamente demandante en glucosa. ¿Ya? Sin embargo, lo que nosotros estudiamos en esta investigación es que nosotros podemos buscar una manera en la cual cambiamos la fuente energética para nuestras neuronas en el cerebro a través de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son moléculas químicamente pequeñitas que se conocen dentro del concepto de metabolitos, que son moléculas pequeñas de 4 carbonos, químicamente hablando. Perfecto. Y lo que hacen es que entregan energía como una fuente alternativa a nuestras células, en lugar de proveerlas a través de la glucosa. ¿Por qué hacemos eso? ¿O por qué se hace eso? Porque a través de lo que bien tú mencionabas, la dieta cetogénica, lo que hace es, dentro del concepto de dieta cetogénica hay distintas variantes, pero principalmente o esencialmente se restringe el consumo de carbohidratos. Esta restricción puede ir en el orden de 10% de carbohidratos de consumo diario, 5% de carbohidratos, o incluso restringirlos a 0% de carbohidratos, sin carbohidratos. Difícil igual. Que porque es súper hasta la difícil lechuga de... tiene carbohidratos, quiero Sí, contarle. es súper Claro. difícil de lograr, pero lo que está ocurriendo cuando una persona se somete a ese tipo de intervención es que le estamos cambiando la fuente de energía a nuestras células, le estamos quitando la fuente glucosa. derivada de la glucosa y le estamos entregando alternativamente otra energía, otro combustible que proviene desde los cuerpos cetónicos. Y aquí yo hago siempre la analogía pensándolo en algo más sencillo. Si nosotros tuviéramos un auto que consume benzina constantemente para poder funcionar, si a este vehículo
le cambiamos la fuente de alimentación de glucosa o en este caso de benzina y le ponemos una transmisión eléctrica, lo que estamos haciendo, trasladando la analogía al cerebro, es lo mismo. Estamos cambiándole la fuente de energía a Para nuestras funciones. neuronas. Sí. Ya, quiero seguir acá, porque la pregunta del millón es, tú haces es que bueno, además yo soy una fanática de la transición energética porque sabemos todas las bondades que tiene para el planeta, la única casa que tenemos para vivir, entonces por lo tanto entiendo que la combustión es más mala que, ¿cierto?, la fuente de energía eléctrica por lo difícil que es hoy día. Ajá. Dicho eso, ¿qué es mejor? La electricidad para mover el auto, es decir, las cetonas o la glucosa, es decir, la benzina. Una súper Es la buena pregunta del millón. buena pregunta y también va a depender mucho del contexto en el cual nosotros estemos pensando. Esto nosotros lo estudiamos desde la mirada del envejecimiento ¿Ya? y hay que tener en claro una cosa súper importante, y es que si nosotros basamos nuestra alimentación en una dieta en la cual le proveemos energía a nuestras neuronas a través de la glucosa, en el tiempo se ha demostrado, a través de estudios de resonancia magnética en el cerebro, que nuestras neuronas se vuelven menos eficientes Con el azúcar. en captar azúcar o captar glucosa cuando uno piensa en cerebro envejecido, ¿ya? Entonces, al final, nosotros tenemos que pensar que nuestro organismo es una maquinaria compleja, pero así como uno ve máquinas que se fabrican, que también fallan, nuestro organismo con el tiempo inevitablemente también comienza a fallar. Entonces esa incapacidad o esa deficiencia en la captación de glucosa comienza a traer problemas, como nuestras neuronas son altamente dependientes de esta fuente de energía. Ahí, en ese contexto, es que nosotros buscamos proveer una fuente alternativa para poder mitigar esta deficiencia o esta falta de energía proveniente de la glucosa. Y ahí los cuerpos cetónicos tienen un rol fundamental. Claro, pero la pregunta, ustedes estudian la dieta cetogénica y ya lo hemos explicado, estas moléculas que las genera el hígado, ¿cierto? Sí, así es. Las genera el hígado en ciertos momentos cuando uno restringe el consumo de carbohidratos, cuando uno baja, y esa es la dieta keto que usted conoce popularmente y que por eso cuando las hacen ustedes comen grasa y dejan los carbohidratos, pero lo importante es entender qué es lo que nos está pasando y ser responsables también. Así es. Porque efectivamente si yo reduzco los carbohidratos, aumento el consumo de grasa, o más bien incluso ni siquiera aumentar, es como quedarnos con la grasa que está ahí, el huevo, la palta, los frutos secos, etcétera, voy a entrar en un estado de cetosis nutricional. Probablemente cuando uno hace periodos de ayuno también entra en un estado de cetosis nutricional, pero también existen las cetonas exógenas. Vamos a hablar de eso. Ahora, cuando pasa todo eso, efectivamente nosotros lo que hacemos es desenchufar la manguerita de la benzina y conectamos a la corriente eléctrica a nuestro cerebro y funcionamos. Pero muchas veces pareciera, es que yo soy fan de la dieta cetogénica, entonces muchas veces funcionamos mejor. Puede que tengamos más energía, estemos más lúcidos y efectivamente además bajemos de peso, porque estamos usando la grasa como la fuente de energía y cuando le metemos al cuerpo grasa y glucosa, el cuerpo usa la glucosa y guarda la grasa. O sea, come grasa y adelgaza, hay un libro que se llama así. Por lo tanto, tiene otros factores. Pero nosotros no solo tenemos que preocuparnos de nuestro cerebro, por supuesto que sí, es nuestro órgano principal, pero también tenemos que saber cuál es el impacto que tienen las cetonas en el resto de nuestro organismo. ¿Hay algún estudio de cuánto impacta la dieta cetogénica en el resto de nuestro organismo? ¿Y es efectivamente una mejor energía? Ya te había preguntado eso, pero vuelvo a decir. Buena pregunta. Con respecto a decir si es buena o mala energía, Depende. va a depender del contexto. De hecho, incluso Lo que me decía. si nosotros estudiamos el efecto de la acetona en el cerebro, bajo un contexto de envejecimiento, por ejemplo, no necesariamente vamos a ver el mismo efecto a nivel celular en ese mismo contexto en el hígado o en el páncreas, ¿ya? Esa es la pregunta. Entonces, todos sus efectos van a ser muy dependientes. Y además hay otra capa de complejidad que no hemos mencionado. Depende también o influye mucho el metabolismo de cada persona. Es decir, nosotros podemos tener edades más o menos similares, pero nuestro metabolismo... Haciendo generoso, creo, pero te lo agradezco. Nuestro metabolismo puede ser muy diferente. Claro. Entonces nosotros podemos tolerar la dieta cetogénica de forma diferencial. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vamos a una convivencia con más gente y vamos a comer un asado, y este asado tiene carne alta en grasa, todos toleramos la grasa de manera distinta. Hay gente a la que le puede caer más pesado, a otros que no les pasa nada, ¿entiendes? Entonces también hay que tener ojo con eso.
Las cetonas sí tienen un efecto importante a nivel sistémico, pero también tenemos que ser responsables y conscientes de cómo consumirla y, en el fondo, consumirla de manera responsable y guiados, ¿cierto? Por un Claro, especialista. aquí es ser súper responsables a la hora de poder disfrutar de los beneficios que Sí. pueda tener en este caso la dieta cetogénica. Y una última cosa, ¿Sí? perdón. Tenemos tiempo casi. ¿Qué? Ya, qué bueno. Uno de los estudios que a mí me ha llamado harto la atención en el último tiempo y que asocia enfermedades como la diabetes y la obesidad es que el consumo de dieta cetogénica mejora la sensibilidad a insulina. Incluso la puede revertir. Incluso la puede revertir. Entonces estamos pensando en un órgano como el páncreas que tiene a las células betapancreáticas productoras de insulina y ahí estamos viendo un efecto más allá del cerebro, que era un poco lo que me preguntaba. Claro, y además puede tener un efecto también, ¿cierto? Bueno, en tantas otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno hace una dieta cetogénica limpia, porque hablan del clean keto y no sé qué, porque claro, hay grasas y grasas, como bien dice Diego, pero cuando uno lo hace de alguna manera, de una forma limpia, también deja un poquito afuera aquellos alimentos que son inflamatorios, porque estamos dejando afuera los carbohidratos. Y los carbohidratos también, como todo en la vida, hay carbohidratos y carbohidratos. Hay unos de absorción simple, yo ahí soy un poquito fan de la papa camote, que además tan rica, ¿cierto? Pero no es lo mismo consumir una papa camote que, por ejemplo, pasar en el auto y comprarse ahí un auto sándwich de comida rápida. No es lo mismo. Pero los dos son carbohidratos, de igual manera. No es lo mismo el carbohidrato de una fruta que de un paquete de galletas, esas que son negritas abajo, blanca del medio y negrita arriba, Sí. que son mi perdición, por decirlo. No es lo mismo. Y son carbohidratos de todas maneras. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una dieta cetogénica bien guiada, con conocimiento, también estamos dejando afuera aquellos otros alimentos que son inflamatorios. Ajá. Por lo tanto, también no es solo la cetona y la molécula en sí misma que viene de nuestro hígado por este proceso que le contamos, sino además porque estamos limpiando nuestra dieta de tantas cosas como lo que sacamos en la maquinita a mitad de mañana, el consumo de la bebida gaseosa carbonatada. ¿Cómo lo ves tú? Porque finalmente se sacan los alimentos. Estoy de acuerdo. antiinflamatorios. Sí, últimamente yo he estado más consciente también de lo que Claro, de lo que estudias como. eso y después te preguntas qué estoy comiendo. Claro, Nos pasa entonces, a todos. además de los carbohidratos están los lácteos, que también en Tienen algunas lactosa. personas, claro, tienen efectos más proinflamatorios. Entonces, básicamente, si uno piensa en los carbohidratos simples de rápida absorción generan pics de insulina rápidamente a nuestro organismo. Eso activa la maquinaria y genera cierto estrés. Entonces, si nosotros vamos siendo conscientes y controlando el consumo de carbohidratos, estoy pensando no en una dieta cetogénica, sino en la vida diaria. Low carb, bajar ¿Cierto? el consumo Sí. de ciertos carbohidratos. Entonces, ser consciente de eso. Acá nos gusta mucho y yo hago mi mea culpa también. Todos. Me gusta mucho el pan. Como Ay, mucho pero- pan. Pero tenemos unos pans hechos de harina de almendras tan buenos, te los voy a Claro, mostrar. ya. Sí, Sí, necesito ese dato. Así sí, que, tenemos hartos datos. Entonces, es básicamente ser conscientes de lo que uno consume, de lo que uno está comiendo. Porque el impacto, como les decía, puede que no lo veamos mañana, Pero sí a largo plazo. Pero también lo vas a ver mañana, porque cuando uno empieza a limpiar su dieta, Diego lo está diciendo porque él estudia y está muy metido en el envejecimiento del cerebro. Y por supuesto que la decisión que uno toma hoy día, nosotros, yo, la edad media, pues, y si la vida me da salud, las decisiones que tomo hoy día pueden impactar en 20 o 30 años más. Las decisiones que las mujeres de mi edad tomamos hoy día van a impactar en la forma en que lleguemos a la menopausia. Y eso también es Sí. es algo más de medio a largo plazo. Y ahí, ¿Eh? Sí, por favor. Y ahí quería comentarte algo interesante que desde el punto de vista de la gerociencia tratamos de empujar. Y es que hay un concepto que en inglés se conoce como el lifespan. Lifespan, que no sé cómo se traduce muy bien al español, pero básicamente consiste en el periodo desde que uno nace hasta que uno muere. Ese es el lifespan. Es decir, toda la vida. La vida. La vida misma, ¿cierto? Claro. Pero además hay otro concepto en la gerociencia muy importante que se conoce como el health span. Y ese es el periodo de vida en el cual el individuo es saludable. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros pensamos en el lifespan, hay un periodo previo a la muerte en el cual las condiciones de vida, la calidad de vida de las personas no es la mejor. Digamos a, no sé, 70, 80 años, con enfermedades crónicas, Claro. con problemas de movilidad, sarcopenia, etc.
Entonces lo que nosotros Y queremos... con envejecimiento del cerebro. Y envejecimiento cerebral avanzado. Entonces lo que nosotros buscamos y lo que queremos es acortar la brecha entre el lifespan y el healthspan, con el fin de que nuestros últimos días o nuestros últimos tiempos de vida efectiva sean mejor. mejores. No, tremendo el objetivo que tienen ahí en el laboratorio, así que sigan y tengan resultados pronto. Eso esperamos. Por favor. Pero quiero seguir profundizando en esto porque te vamos a estrujar todo el conocimiento respecto de esto de la acetona, porque hace mucho tiempo, y creo que te lo había comentado, porque yo llamé a Diego, hablé con él por teléfono harto rato para saber, ¿cierto? No les traigo a cualquier persona aquí al podcast. A través de nuestro amigo, ¿cierto? Ricardo Chávez, el pollo, que siempre también, ¿cierto? Me está nutriendo. Gran amigo. Sí, me está nutriendo de científicos que están haciendo las cosas con vocación, con pasión y con un fin que tiene el fin del bienestar. Así que nada, muchísimas gracias también por habernos contactado. Entonces quiero seguir aprovechando esto de la dieta cetogénica y quería hace mucho tiempo hablar de esto porque es re fácil decir, no, hazte la dieta keto. Y el lunes parto y hago la dieta keto, que también, y quiero volver al resultado en el corto plazo, también va a tener un resultado en el corto plazo. Ustedes empiezan a hacer una dieta cetogénica y van a bajar de peso rápidamente. Creo que es el efecto secundario que uno debiera perseguir, porque lo primero que uno tiene que perseguir es la salud. Efecto secundario, la pérdida de peso, que es muchas veces la llave o la puerta de entrada por la que muchas personas llegan. Estamos viviendo una crisis de obesidad importante. Va a tener un impacto significativo también, porque el cuerpo no va a acumular la grasa y va a utilizar la grasa. Entonces mi pregunta, y esto no sé si tú lo sabrás, mucho también tenemos hígado graso, se ha diagnosticado mucho hígado graso, me imagino que también ajustando la dieta pudiera ser una buena salida, por supuesto, de la mano de los doctores y hecho de manera bien acompañada. Entonces los efectos pueden ser mucho más que solo impactar en el envejecimiento del cerebro, ¿no? Sí, sin duda. Como comentábamos recién, la dieta tiene efecto a nivel sistémico. Lo que ocurre normalmente es que al restringir los carbohidratos, nuestras células en el organismo dicen, necesitamos generar más energía, necesitamos obtener esa energía de alguna fuente alternativa. Entonces ahí es donde se produce la beta-oxidación de ácido graso en el hígado y especialmente o específicamente en las mitocondrias de los hepatocitos. Y a partir de ahí se comienza entonces a entregar a nivel del sistema circulatorio estos cuerpos cetónicos a los distintos órganos de nuestro cuerpo. Y ahí podría estar ejerciendo un efecto, ¿cierto?, a nivel hepático, pancreático, como hablábamos recién, cardiovascular, también se han visto algunos efectos interesantes. Entonces, me parece que es una intervención que tiene mucho potencial y bueno, ahí también está la pregunta más al detalle, ¿qué está ocurriendo a nivel celular? Creo que hay muchas preguntas abiertas todavía, pero sí se han descrito en el último tiempo que estas pequeñas moléculas, las cetonas, tienen efectos celulares importantes que harían pensar que pueden ser beneficiosas en una eventual terapia. Y él hablaba de la beta-oxidación. Y las cetonas no son solo una, sino son 3, ¿no? Son 3. Y nosotros buscamos la beta-hidroxibutirato. Suena como un trabalengua. ¿Hidroxibutirato? ¿Lo dije bien? Es parecido. ¿Sí? Beta-hidroxibutirato, sí. Ah, beta-hidroxibutirato. Sí. Ya. Sí. En el fondo, ¿son 3 tipos de moléculas distintas las cetonas? Así es. Yo te dije que estudiaras porque éramos bien especialistas. Químicamente son 3 moléculas, tienen la base carbonada muy parecida, pero tienen ligeras diferencias. Pero básicamente, como bien decías tú, son 3 cetonas las que se producen. Tenemos la ¿acetato? El acetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato. De los 3, el más abundante, alrededor de un 70%, es el beta-hidroxibutirato. Ya. Y algo importante también a mencionar es que cuando nosotros hablamos de cetonas, siempre lo hacemos pensando, ¿cierto?, en los rangos fisiológicos, en los cuales tienen efectos beneficiosos, pero hay condiciones en las cuales estos niveles de cetonas se producen en exceso en nuestro organismo, como en una diabetes descompensada. ¿Ya? Y ahí quería mencionar que aquellas personas que tienen diabetes que no están bien controladas, se produce el conocido aliento acetona. Claro. ¿Cierto? Y ahí lo que está ocurriendo es que hay una producción desproporcionada de cuerpos cetónicos que ya pasa el rango fisiológico y no está generando un efecto beneficioso. Fisiológico, Oye, estamos hablando de alrededor de 0,8 a 3 milimolar en yo sangre. Una vez me di 4,1.
mira. Mira. Pero era porque imagínate. estaba iniciando el camino. Ya. Vamos a bajar la conversación, tranquilidad. Tranquilidad, vamos a bajar la conversación. Lo que estamos hablando son de estos cuerpos cetónicos, de estas moléculas que genera el hígado, y por eso hablamos de la dieta cetogénica, ketogenic diet, la keto, ¿cierto? Ya, es. y cuando hablamos de eso, se mide esto. Y existe una forma de medirlo. Hay una forma de hacerlo en la orina y hay otros que son, no sé, yo en un momento tuve el quitomoyo, que Sí, no se en pinchaba sangre. un poquito de sangre y podía saber cuántas cetonas en sangre, ¿cierto?, tenía. Y esa es la pregunta que le estoy haciendo, cuántos son los rangos. Probablemente si uno empieza de forma responsable una dieta cetogénica, al comienzo va a tener tal vez este exceso de cuerpo cetónico, incluso alguien habla de la keto flu, Ajá, de sí. ciertos cambios que pasan en el cuerpo, Como si fuera una malestares, gripe. como si fuera una gripe, keto flu, pero todos dicen que todo lo que uno quiere está al otro lado de la keto flu y se vive una sola vez en la vida. Claro. Y por eso genera tanta acetona y este aliento, pero que después, Sí. entiendo, se tiende a controlar. Y en el fondo ese efecto de la keto flu que mencionas tú Ya. tiene que ver con el cambio de combustible que yo decía del cuando vehículo. desenchufo y enchufo porque el otro. nuestras células están acostumbradas Al azúcar. Al azúcar. Y eso es lo que esa es la dependencia, ¿o no? Así es. Esa es la dependencia. Ya, dicho esto, y entrando en la profundidad de la conversación, ¿viste? Yo estoy aprendiendo cosas nuevas. No, debo reconocer que esto lo sabía, así que, pero igual trabajando mi cerebro, lo interesante es que ustedes hoy día están estudiando a estas moléculas, ¿ya? A estas moléculas y cómo pueden proteger nuestro cerebro del envejecimiento, como bien explicó Diego, para que nuestro periodo de nuestra vida saludable a enfermarnos sea cada vez más corto. Ojalá casi nada. Ojalá. Ya, eso es lo que ellos esperamos. están trabajando. Ahora la pregunta más compleja es, en la vida moderna que nosotros llevamos, y Diego por eso dice, yo, a mí me da culpa, me gusta no sé, el chocolate, me gusta el pastel, bueno, cualquiera. En esta vida moderna que nosotros estamos llevando, por supuesto que hacer una dieta cetogénica es muy compleja. Pero cuando nosotros, nuestros antepasados, eran cazadores y recolectores, pasaban largos periodos de ayuno. Por supuesto que no estaban preocupados de si generaban moléculas de cetonas o no, pero lo que se comía era lo que yo podía recolectar. Y eso generaba que, por supuesto, pasaran grandes periodos de cetosis, pero donde la esperanza de vida era muchísimo más corta. Hoy día es difícil llevar una dieta cetogénica todo el tiempo, porque estamos bombardeados, tenemos eventos y como dicen por ahí, ninguna pena se pasó con lechuga y ni buena conversación partió con una ensalada, cosa de la cual yo estoy en contra. Pero por ahí la vida moderna también nos bombardea. No podemos vivir siempre en cetosis en la vida moderna, pero pasar más periodos de cetosis que otros, es decir, cambiar el combustible algunas veces, ¿también va a tener un efecto beneficioso mientras yo pase más tiempo en cetosis? Sin ¿Entendió duda. la pregunta? Sí, muy buena pregunta. De hecho, lo puedo asociar al estudio que nosotros hicimos en la Universidad de Chile en mi periodo del doctorado, en el laboratorio del doctor Cristian González. Nosotros estuvimos suministrando esta dieta cetogénica, pero de una forma cíclica. Nosotros hacemos uso de modelos de experimentación que son súper valiosos para poder aproximar o proyectar los hallazgos en el futuro al humano, que es lo que buscamos. Y una de las intervenciones o una de las estrategias que decidimos aplicar de dieta cetogénica fue hacerla cíclica. Ya, ¿Qué quiere decir claro. eso? Pasar por periodo. Claro, una semana en la cual teníamos una dieta mediterránea convencional con presencia de carbohidratos y a la semana siguiente dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, nada es perfecto, ¿cierto? Y cuando Y hablamos lo perfecto es enemigo de lo bueno, Sí. así que no nos olvidemos de eso. Cuando hablamos de dieta cetogénica, y sobre todo en un contexto de envejecimiento, que es lo que yo estudio, se ha visto que de forma prolongada o de forma crónica puede generar efectos adversos, como ganancia de peso, obesidad, y hay un estudio que salió hace muy poco de un grupo en Estados Unidos que menciona que el consumo crónico podría generar senescencia en animales envejecidos. Senescencia es una característica de las células que adquieren en etapas avanzadas de vida y que es como un mecanismo de protección frente a agentes estresores, inflamación, estrés oxidativo, etc. Entonces hay que ser súper cauto en cómo administrar esta dieta, sobre todo en personas mayores y Claro. en este caso en animales, que fue lo que nosotros aplicamos. Por ende, se determinó en este estudio que nosotros hicimos que la administración cíclica generaba un efecto beneficioso sin efectos secundarios metabólicos asociados. Por lo tanto, esa fue la estrategia que nosotros decidimos aplicar. Y hay otra cosa importante.
cuando nosotros estamos en una condición de suficiencia energética, no hablo de insuficiencia, hablo de suficiencia, es decir, una ingesta de alimento o energética demasiado alta, mayor al gasto. Requerimiento, claro. Esto es como una balanza, ¿cierto? Podemos tener problemas y esos problemas hacen que también nuestro propio metabolismo, nuestras propias células, se sientan como demasiado relajadas, como muy cómodas en ese estado. Entonces, porque me llega, claro, me llega. Entonces Claro. nuestro organismo no se esfuerza básicamente por generar la energía. Y si nosotros estamos forzando el sistema a que les damos carbohidratos a nuestro organismo una semana y a la semana siguiente se lo quitamos, nuestras células generan una señal de alarma como... Se despierta. Exactamente, se despiertan. Tenemos que hacer algo, tenemos que buscar otra fuente de energía. Claro. Y eso también se ha visto que es beneficioso, sobre todo en envejecimiento. Quiero seguir en esto, porque cuando ustedes hablan de carbohidratos, y justo nos preguntaban en Maquillaje, no, pero es que yo tal vez consumo esto sin azúcar. Claro, no se dejen engañar tampoco por la industria, ¿ah? No quiero satanizar a nadie acá, pero muchas veces dicen bajo en azúcar, sin azúcar. Claro, sin el azúcar refinado que ustedes conocen como azúcar, pero muchas veces tiene carbohidrato y el cuerpo reacciona al carbohidrato como si fuera azúcar. Entonces, cuando uno hace esto, de verdad hay que hacerlo con mucha responsabilidad, mucho conocimiento y ojalá de una manera muy guiada, solo que no necesariamente todos los nutriólogos y nutricionistas incorporan a la dieta cetogénica como una herramienta terapéutica. Por eso es que queremos que la ciencia avance rápido también para que traiga la evidencia. No te sientas presionado, pero de acá a trabajar, al laboratorio. Y dicho eso, cuando uno hace ciertos periodos de cetosis nutricional, uno puede entrar en cetosis, pero también sale muy rápido. Y un amigo por ahí me decía, no, es que yo hago keto en la medida de lo posible. No existe. Le dije, ¿cómo? Lamentablemente No existe. O sea, como que como huevo en la mañana, pero en la tarde me como el pancito, ya no estás en cetosis nutricional. Porque no es tan fácil como ajustarlo con lo que como. Es más bien lo que pasa al interior de nuestro organismo y que Diego explicó muy bien. Por eso es que es tan complejo hacerlo. Y existen, y es lo que ustedes estudian, ciertas cetonas exógenas, es decir, yo meterle en mi cuerpo las cetonas para que pueda usarlo como principal fuente de energía. Es decir, está el azúcar, pero le meto la cetona, entonces va a ir a buscar esta energía. ¿Eso ha tenido efectos positivos? Gracias por la pregunta, ¿Lo Maca. expliqué bien? Sí, súper bien. Algo, pero súper importante para nosotros, que estamos trabajando en esto desde hace 6, 7 años ya, que es el tiempo en el cual llevo desarrollando esta investigación. Y es que en el último tiempo, yo diría en los últimos 5 años, se ha buscado intentar desmarcarse del concepto de dieta cetogénica. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado. Las dietas no son eternas, a veces aparecen o surgen como moda, en donde captan mucha atención de la gente, pero después de un tiempo se pierde ese seguimiento o la moda, paso de moda. Claro. Entonces, lo mismo ocurre con la dieta cetogénica. Es muy difícil de llevar. Hay un concepto que se conoce como adherencia. La adherencia no es muy buena, es decir, el periodo en el cual la persona sigue el tratamiento, y hay estudios que muestran que 2 meses, 3 meses se puede llevar, pero más allá de eso se hace un poco más complejo. Entonces, alternativamente, lo que nosotros buscamos es proveer al organismo de cuerpos cetónicos que se generan como consecuencia de la dieta cetogénica. O sea, aislar la molécula y sacarla. Exactamente, dejar la dieta de lado, porque la dieta en sí también puede generar efectos contraproducentes o efectos secundarios que nosotros no buscamos. Claro. Y se ha diseñado el concepto de ésteres cetónicos, que son como básicamente shots, así como cuando uno va al supermercado y encuentra una botellita de probiótico, ¿cierto? Claro, y la compra. ¿un shot de probiótico? Eso es lo que se está buscando ahora como ¿Y eso es proyectar. el MCT oil? ¿Es lo mismo? Existe el MCT oil, un aceite que pareciera que también son cetonas exógenas. ¿Es lo mismo? Químicamente se parecen. Son triglicéridos de cadena mediana. Sí, tienen un efecto similar, producen cuerpos cetónicos, pero yo lo que me interesa es principalmente estudiar el efecto del beta-hidroxibutirato. Y para eso hay estos shots de beta-hidroxibutirato, pero que vienen en forma de ésteres, como se conocen químicamente, ésteres cetónicos. Lo que ocurre es una molécula química que va acoplada al beta-hidroxibutirato. Entonces, cuando nosotros consumimos este éster cetónico, en nuestro sistema digestivo nosotros tenemos enzimas. Las enzimas son como tijeras moleculares.
Y lo que hacen es que reconocen a estos ésteres cetónicos que contienen al beta-hidroxibutirato, lo cortan y liberan el beta-hidroxibutirato sistémicamente a nuestro organismo. Y de esa manera, ese beta-hidroxibutirato circula en nuestro sistema circulatorio, llega al cerebro, llega al páncreas, llega al corazón, llega a todos nuestros órganos y ejerce sus funciones sin necesidad de que nosotros tengamos que estar consumiendo una dieta cetogénica. Claro, ese sería el camino ideal, pero por lo pronto también está la dieta cetogénica. Sí, y Diego está en estudio todavía, ¿cierto?, de esto. Hay otros también, hay un libro que es Keto for Alzheimer, que en algún momento lo leí también. Hay otros que hablan de que el cáncer también consume glucosa. Entonces, bueno, hay muchos estudios muy prometedores respecto de las cetonas. Y eso quería comentarte porque en Estados Unidos hay laboratorios en San Francisco que están liderando este tipo de intervenciones y que ya lo están probando en humanos. Y se ha visto que el consumo de ésteres cetónicos promueve cambios a nivel hormonal. Esto lo están estudiando, vi un paper que salió hace 2017 más o menos, como 8 años atrás, 9 años atrás, en donde ven que estos ésteres cetónicos en el contexto de obesidad modula la producción de hormonas que generan saciedad. Eso es súper interesante porque hoy día andan todos buscando la hormona de la saciedad, claro, a través de unas inyecciones. Ahí así se las es. dejo. Entonces, también hay una desregulación a nivel hipotalámico que hace que queramos comer más, ¿cierto? Entonces, los ésteres cetónicos podrían estar modulando esa red neuronal y generando saciedad, en consecuencia, pérdida de peso y otros efectos moleculares que podrían también ser muy positivos. Diego, llevamos 40 minutos conversando. Se me pasó volando. Cierto que es que somos muy entretenidos. Pero mira, llevamos 40 minutos conversando, entonces tengo 2 preguntas al cierre. En primer lugar, ¿cómo van los estudios? ¿Cuándo crees tú que también tengamos ciertas novedades que puedan ser protectoras por lo pronto para nuestro envejecimiento cerebral? Tengo 2 noticias al respecto, una buena y una mala. Vamos con la mala primero para terminar siempre con la buena. La mala es que estos estudios son lentos. O sea, yo voy a envejecer y no van a estar los resultados. No, esperamos que puedan estar antes. Pero bueno, la ciencia también es un periodo lento que toma, claro, requiere pruebas, modelos in vitro, modelos in vivo. Entonces, por ese lado, lo que comentamos recién sobre el estudio que publicamos en la Universidad de Chile, tardó 6 años. Fueron 6 años de estudio arduo. Entonces, recién logramos ver la luz después de harto tiempo. Pero ahora lo que estamos haciendo es que estamos viendo el efecto de los cuerpos cetónicos. Además de envejecimiento, estamos llevándolo a obesidad. Hace muy poquito me adjudiqué un proyecto, un Fondesit de iniciación, en donde queremos estudiar el efecto de los cuerpos cetónicos en el contexto de obesidad. Y ahí tenemos algunas evidencias que podrían ser interesantes de regulación a nivel de las mitocondrias. No sé si las has escuchado alguna vez. Así que proyectamos, ojalá lo antes posible, estamos trabajando duro para eso, pero en 2-3 años tener alguna novedad respecto a las cetonas. Vamos a estar siguiendo de cerca todo el estudio. Y te decía que tengo otra pregunta. Sí. Eran 2. En realidad eran 3. Pero la segunda es, hoy día igual, a pesar de que estamos muy atentos al estudio que ustedes están haciendo, igual quiero reforzar el mensaje que hay cosas que podemos hacer para envejecer de mejor manera. Aprender algo nuevo, yo ya he aprendido hoy día, así que vamos bien. Tú también estás haciendo cosas, me dices, tengo que aprender a difundir más. Bueno, también vas a desarrollar, ¿cierto? Prender las luces del arbolito. Reforzar ese mensaje. Hoy día, más allá del estudio, ¿qué podemos hacer para protegernos? Sí, es súper importante ser conscientes de que nuestro organismo hay que cuidarlo, ¿cierto? Hay que quererlo. Y para eso podemos, de hecho, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, tratar de hacer ejercicio. No necesariamente ir a un gimnasio, podemos hacer o intentar hacer caminatas. Movimiento, claro. Sí, mantenernos en movimiento. Nuestro organismo requiere ciertos desafíos. A veces cuesta, pero podemos estar en la casa, no sé, viendo Netflix, pero podemos en un momento mirar la hora, mirar el día, decir, bueno, está bonito afuera, vamos a caminar, ¿cierto? Vamos a hacer ejercicio. ¿Eso es factor protector del envejecimiento cerebral? Sin duda. Cuando nosotros hacemos ejercicio, movemos nuestros músculos. Y los músculos producen ciertas moléculas que tienen estrecha conexión con nuestro cerebro. Así también nuestro sistema digestivo. Si nosotros nos alimentamos de manera consciente, hay un eje que se conoce como intestino-cerebro o la microbiota, la población de bacterias en el cerebro, en el intestino, que produce moléculas que se conectan diariamente con el cerebro. Entonces también
ejercicio, alimentación y tratar de mantener nuestra mente siempre activa, escuchar música, aprender a tocar un instrumento, seguir con el crucigrama, el puzzle, Claro, etcétera. El sudoku. Juegos de mesa. Mientras mantengamos nuestra mente activa, vamos a llegar a la vejez en muchas mejores condiciones. Y esta es la pregunta que le hago a todos los entrevistados que vienen a Bienestar. Porque todos piensan que las personas que estamos acá hacemos las cosas de manera perfecta, que comemos saludable todo el día, que vamos al gimnasio todos los días. Y no es así. Somos personas igual que todos, donde muchas veces el estrés también nos acompaña. Vivimos esa vida frenética de la exigencia, de la vida moderna. Solo que tenemos la posibilidad, al menos yo, de poder traer personas que nos invitan a una mejor vida y hacer cosas por nuestro bienestar. Por lo tanto, siempre recalco que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, porque muchas veces el estrés de tener que hacer deporte todo el tiempo, de tener que comer sano, también es un estresor para nuestro cuerpo. Por eso es que hay que abrazar una vida saludable. ¿Qué haces tú por tu bienestar? Yo lo que hago... Estudia, ya sabemos. Buena pregunta. Mantengo la mente siempre ocupada, leyendo, aprendiendo cosas nuevas, sobre todo de la ciencia, que es lo que me apasiona, pero también soy muy fan del deporte. Me gusta desde chico. He practicado fútbol en las escuelas de fútbol desde niño y hago ejercicio, voy al gimnasio, hago acondicionamiento físico. Me gusta mucho el fútbol, así Hace que cosas por su bienestar. me enfoco en el deporte para después practicarlo el fin de semana en la cancha, en el fútbol. Así que sí, trato de mantenerme. Muy bien. Y si bien no soy un ejemplo en términos de las dietas, porque también tengo que ser sincero, o sea, a mí me gusta de repente comer una pizza. A todos. El pan, como te decía al principio. Hay una pizza mira, sabes que yo hago una pizza, te lo juro, aprendí a hacer una pizza con harina de almendra, queda súper rica. Me va a dar el No, dato, te lo juro. la receta. Te la voy a dar. Entonces, ahí intento compensar con otras cosas. Tratar de hacer ejercicio de manera permanente, ejercicio intenso. Tratar de ser constante en la semana. Y no descarto en el futuro consumir cetonas exógenas. Yo tampoco las descarto. Hay que, por lo tanto, pero sí. cada cierto tiempo las genero yo misma. ¿En serio? Qué bueno. Como qué una bueno. herramienta terapéutica. Sí, así que eso, tratar de mantenerse activo es lo más importante. Perfecto. Y con eso nos quedamos. Diego, estoy muy contenta de la conversación que acabamos Yo de también. tener. Gracias, te hemos sacado el jugo en el conocimiento científico en torno a estas moléculas. No quiero que nunca más, después de ustedes haber escuchado este podcast, digan, no, hay que hacer la keto, que el método no sé qué. No, esto es ciencia. Hay científicos que están estudiando los beneficios del beta-hidroxibutirato, ¿cierto? Que es la molécula en mayor proporción que se genera de la acetona para nuestra salud y nuestro envejecimiento. No olvidar que en estados de ayuno generamos muchas veces estado de cetosis, que nacemos en cetosis. Y las guaguas cuando consumen solo leche materna, en realidad es pura grasa. Sí. Solo eso. Tal Sí, cual. no somos tan conscientes de eso, pero sí hemos estado en cetosis más de una vez. Más de una vez, de todas formas. Así que bueno, conscientes, invitando siempre a la reflexión y como siempre decirles, aquello que nos llevamos al plato es una elección que hacemos todos los días. El elegir la escalera mecánica versus la otra es una elección. Y todas esas elecciones tienen un impacto en nuestro bienestar. Y no lo decimos así porque sea la moda, porque la vida es saludable. Es porque hay científicos y ciencia detrás que avalan lo que estamos diciendo. Gracias por acompañarnos como siempre en Bienestar. Será hasta la próxima. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre